Ey, 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 ¿qué onda, plebes? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Coronamos el Podcast. Su podcast donde hablamos de cómo va la vida, a veces con memes o a veces con coraje. Y siempre con ganas de entender un poquito mejor este planeta y de cómo es que seguimos acá a pesar de todas las cosas que nos han pasado. Yo soy su host, Paco, y hoy traigo un combo así de que bien sabroso, plebes, la neta. Un poco de todo lo que vimos en México, otro poco del mundo allá afuera, y lo que tienen en común, que todo es un show, pero con sentido. Así que siéntate, relájate, sígueme en el tráfico o en el asiento de tu avión, o donde quiera que estés escuchando este podcast, porque se va a poner chido, plebes. Así que empezaremos con esta primera sección. O sea, ustedes van a decir, ¿cómo que secciones, Paco? ¿Y por qué no te estamos viendo? Ok, primero, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué no me están viendo? Porque decidí hacer un podcast diferente, ¿no? O sea, tuve una semana de relax en la playa. Entonces yo les grabé unas tomitas de la playa. Entonces dije, bueno, voy a hacer este podcast así de que ya decisión ya, final de que grabar, de que yo... O sea, solo mi voz, grabar de que solo mi voz y de que esté viendo videos de la playa. Entonces, pues van a ver pues, o sea, de que en sus teles o en donde estén viendo en Spotify o así, de que el video o en YouTube, de que videos de la playa que yo tomé. Así que espero les gusten esos videos de la playa, pues la neta me emociona mucho estos nuevos podcasts y la neta si les gusta y la neta ya no quieren ver mi jeta, pues la neta, pues ¿qué más que un buen estudio de mercado, plebes, para saber y ver qué les gusta y qué no les gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con la primera sección. Ahorita este podcast va a ser de secciones y de cosas así de que medias raras, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera sección, plebes. La sección número 1 de su podcast nuevo se llama Cosas que solo pasan en México, ¿ok? O sea, empezamos con el nombre así de que duro de la primera sección de este podcast. Bueno, a ver, ¿cómo es que en pleno 2025 seguimos escuchando La culpa fue del sistema? Esta semana vi un TikTok de un güey que se quedó atrapado en un elevador del IMSS y la solución fue que se esperara que regresara la luz. Y luego uno piensa, ¿es meme o es realidad? Pero eso es lo mágico de este país. Aquí los problemas se arreglan con un no pasa nada. Un bolillo para el susto y si acaso una limpia. Y si alguna vez has ido a sacar una CURP, ya sabes que la fila es eterna. El sistema se cae y al final sales agradeciendo que te atendieron con una sonrisa. Porque sí, los mexicanos tenemos esa magia de convertir el caos en rutina y la rutina en anécdota. Así es, plebes. O sea, vamos a hacer un pequeño énfasis en eso de que los mexicanos tenemos esa magia de convertir el caos en rutina y la rutina en anécdota. Porque cabe recalcar que este podcast no es así de que wow, ¿saben? Pero bueno, regresando, me fui un poco del tema. De que convertimos el caos en rutina, eso es real, plebes. O sea, de que, por ejemplo, no sé qué ejemplo ponerles, pero pongan de ejemplo este podcast, ¿no? O sea, puede sonar caótico, ¿no? O sea, de que grabar de que todos los días y así, y eso se vuelve una rutina al final. Y la rutina, o sea, de grabar podcast diarios y eso se vuelve una anécdota porque te van pasando cosas que se vuelven anécdotas. Y la neta, pues, yo me acuerdo mucho no me acuerdo qué comediante dijo, creo que Franco Escamilla, que el ser humano es bastante de huevo, o sea, tiene que tener anécdotas para que su vida tenga sentido. Entonces tiene que suceder de cosas en su vida para que se vuelva no monótona su vida y esté como que en paz, o sea, como que sepa qué hace en este planeta, ¿no? O sea, para no cuestionarse su vida, ¿no? Su existencia en este planeta. Entonces, yo siento que esa parte de las anécdotas y todo eso es bastante real, o sea, me ha pasado a mí. Y ustedes saben, en este podcast hay varios podcasts donde son anécdotas y anécdotas y anécdotas. Y pues ustedes lo han visto, o sea, de que del caos se hace una anécdota, entonces, y esas anécdotas luego las cuentas y a veces dan risa, a veces no dan risa, a veces son de que tristes, a veces son anécdotas raras, a veces son anécdotas chistosas, pero
Pero son cosas que necesita un ser humano, ¿no, plebes? O sea, de que una buena anécdota es lo que necesita un ser humano para eh, cambiar su vida, o sea, no su vida, cambiar su forma de ver la vida. O sea, por anécdotas es como se va creando una ciertas situaciones que hacen que tu vida sea diferente o distinta a otras vidas, ¿no? Entonces, siento que ese tema que tocamos de los mexicanos tenemos esa magia de convertir el caos en rutina y la rutina en anécdota es bastante cierto, plebes. O sea, siento que sí, sí tiene algo que ver con lo que trata de explicar esa frase, ¿no? Con eso damos por concluida la primera sección, que la neta fue muy corta, plebes. O sea, 2, 3. Pero bueno, de ahí pasamos a la segunda sección, que mientras tanto en el mundo, pues, y mientras tú te peleas con el SAT porque no te aceptan la contraseña, en otros países la gente está peleando por inteligencias artificiales que ya pintan cuadros, hacen tareas y probablemente lloran cuando las apagas. Vamos con unas noticias rápidas y comentadas. Como noticia número 1, Japón y los robots cuidadores. En Japón, la población envejece rápidamente y hay una escasez de trabajadores en el sector de cuidados. Para enfrentar este desafío, se están desarrollando robots humanoides impulsados por inteligencia artificial como iRec, capaces de realizar tareas como mover pacientes, cocinar y doblar la ropa. Aunque aún enfrentan desafíos técnicos, se espera que estos robots complementen al personal humano en un futuro cercano. Francia y la jornada laboral de 32 horas. En Francia, algunas empresas han implementado una semana laboral de 32 horas, reduciendo las tradicionales 35 horas sin disminuir el salario. Por ejemplo, la compañía de comercio online LDLC adoptó este modelo, permitiendo a los empleados trabajar 4 días a la semana. Aunque no es una política nacional, esta tendencia busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal. Y como última noticia, plebes, Noruega y la Biblioteca del Futuro. En Oslo, Noruega, se está llevando a cabo un proyecto artístico y literario llamado Future Library. Cada año, desde 2014 hasta 2114, un autor contribuye con un manuscrito que permanecerá sin ser leído hasta el final del proyecto. Se han plantado 1,000 árboles en un bosque cercano para proporcionar el papel necesario para imprimir esos libros en el futuro. Eso está muy heavy, plebes. O sea, del 2014 al 2114 son 100 años. Yo no me imagino estar vivo de que en 100 años, plebes. O sea, yo no voy a ver esa cosa. O sea, esa vaina la van a ver de que mis hijos o mis nietos. Si es que viven, porque no voy a ser que llegue de que el apocalipsis y una vaina así. Pero yo creo que sí la van a ver. Y bueno, con esas 3 noticias quiero hacer una reflexión así de que muy rápida. ¿Realmente el mundo avanza o simplemente se complica de manera diferente? Mientras unos enfrentan desafíos tecnológicos, otros experimentan con modelos laborales innovadores y algunos piensan en el legado que dejarán para las futuras generaciones. Pues esa es como que la pequeña reflexión, pero más allá, o sea, indagando un poco más en esta reflexión, yo siento que el mundo avanza, pero a la vez se complica. O sea, queriendo tener un avance hacia el futuro, o sea, avance hacia el futuro, hay cierto retroceso. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de educación que hay en la sociedad que es difícil de cambiar, plebes. O sea, cuando ya está de que programado una persona, una generación o varias generaciones, siento que es muy difícil que el mundo pueda avanzar. El mundo sigue avanzando y si no te actualizas o si no eres de que tratas de ver hacia el futuro o buscar algo hacia el futuro, pues
fácilmente vas a ser reemplazado. O sea, literalmente lo vemos con los robots y con todo eso, con la inteligencia artificial, que si no miras hacia el futuro, te vas a quedar estancado y quedarte estancado en un futuro significa ser una persona más, o sea, estorbando, ¿saben? O sea, ya ni siquiera de que siendo eficaz en el ambiente laboral, sino solo existiendo, porque al final la tecnología, quieran o no, plebes, va a ser algo que va a ser perjudicial a cierto tipo, a cierto sector de población, pero también va a ser muy favorable para otro tipo de sector de población. Entonces, siento que el mundo avanza, pero lo que no avanza son las sociedades generacionales que hay en el mundo, ¿no? Porque siento que hay veces que pasan ciertas cosas que no quieres que pasen o no estás preparado para que pasen y por miedo te niegas y te cierras la puerta a lo nuevo que viene. Cuando lo nuevo que viene tú te tienes que adaptar a trabajar con ello, por ejemplo, inteligencia artificial. Este, y siento que eso es el problema que tiene un poco la gente, que no ha logrado entender eso, pero pues plebes, la neta, ¿quiénes somos para juzgar aquí en este podcast? La neta es una pequeña reflexión. Yo quiero que nada más la oigan, la escuchen, la sientan y se queden con lo mejor. Y con lo que no, pues la neta, ni lo contesten, plebes. O sea, nada más escuchen esta reflexión. Ustedes están escuchando este podcast porque les gusta su host, puede ser. O no sé, pero solo disfrútenlo, plebes, disfruten este podcast, escuchen las opiniones. A veces es bueno escuchar opiniones porque eso te puede generar un criterio a ti, de tu persona que me estás escuchando en Estados Unidos, en México, en España, en Ecuador. Un saludo a toda la gente de Ecuador que sé que han escuchado este podcast, a la gente de España, a la gente de Turquía, a la gente de Australia, a la gente de Brasil. Entonces, siento que generar opiniones te puede ayudar a generar un criterio propio y eso te puede ayudar en una vida futura, ¿no, plebes? Entonces, pues eso, ¿no? Dejando la sección 2, ya dejándolo a un lado, pasamos a la sección 3. Momentos incómodos con soluciones raras. Hablemos de estos momentos que todo mundo vive, pero nadie quiere admitir. Como cuando estás en el súper y tu tarjeta dice fondos insuficientes, pero tú juras que ayer te pagaron. O cuando saludas a alguien que no te saluda y haces como que te estabas acomodando el pelo. O ese momento en el camión o en el autobús o en la guagua o en lo que sea que anden en sus países, cuando todos se voltean a ver porque alguien va oliendo a sobaco y no sabes quién es. Pero lo más probable sea un puberto de prepa que acaba de terminar de jugar un partido de fútbol en su escuela. La verdad, plebes, voy a funar a los prepos y a los de secundaria. O sea, yo fui un prepo y uno de secundaria, pero en prepa yo no era un apestoso y en secundaria tampoco. Pero sí conozco gente que sí era de que apestosa y es lo peor que hay. O sea, plebes, situaciones que han pasado de que en camiones, porque pues México, ¿no? O sea, y si gente que está escuchando este podcast en México debe de saber qué es esa situación, ¿no, plebes? O sea, estar cansado, estar derrotado por una jornada en la escuela, por X o Y, ¿no, plebes? Y llegar, subirte al camión y ver que a los dos paraderos se suban prepos, o sea, prepos para la gente que no es de México son preparatorianos, o sea, gente que estudia en el high school, creo que es high school, ¿sí? No sé, en la prepa, y huelen a sobaco. O sea, me ha pasado, plebes, que ando en el transporte público y huelen, neta, huelen horrible, huelen como si no se bañaran, huelen a lo peor huelen a todos los olores
habidos y por haber que nunca has experimentado en tu vida hay en un preparatoriano o en un morro de secundaria. O sea, de que si no se ponen desodorante o se ponen desodorante y huele mal, o sea, que se pongan el desodorante de chocolate o X o Y, plebes, la neta, eso es lo que hace que huela feo. No sé, plebe, la neta, no soy científico para saber a qué huele un prepo, pero debe de seguramente oler a dos cosas, a, 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 a sexo o a sobaco. O sea, no hay de más, o sea, literalmente a eso huele un secundariano. Ese término no sé si existe, si no me lo acabo de inventar, así de que términos con su host Paco Coronas. Así que, y con esa sección dejamos la sección 3 a un lado. Pasamos a la sección 4, que es reflexión dominguera, aunque sea jueves. Jueves, el día que estamos grabando esto, jueves 22 de mayo. Bueno, empezamos con la sección 4. Con todo lo que pasa, uno se pregunta, ¿la vida es difícil o nosotros la complicamos? ¿Por qué nos quejamos tanto del mundo si ni sacamos la basura a tiempo? Lo cierto es que todos tenemos días raros, semanas eternas y momentos donde lo único que necesitamos es un respiro o un pan dulce. Lo importante de adaptarse es reírse de uno mismo y no dejar que las cosas pequeñas nos tumben, plebes. Así que recuerden eso, recuerden que la vida no es complicada, ni la vida es difícil. Todos tienen días buenos y días malos, pero siempre al final del día hay un día feliz. Al final hay luz, siempre hay luz al final del túnel. Entonces, plebes, si algún día están tristes, se sienten mal, háblenlo, no se lo guarden. Escuchen estos podcasts y ríanse, la neta. Qué felicidad me daría saber que gente que se siente mal, que está pasando por problemas difíciles, escuche este podcast y diga, wow, gracias a este güey, tuvo un buen día, me alegró el día. Y la neta, plebes, en este podcast venimos a echar buena vibra, ¿no? O sea, siempre buenas vibes y todo lo que quieran. Entonces, o sea, es lo que les digo, o sea, se sentiría bonito que me digan eso, ¿no, plebes? Entonces, que en algún momento alguien llegue y me diga eso, la neta me daría una buena satisfacción de que este podcast está cumpliendo su objetivo, ¿no, plebes? Entonces, también recuerden reírse de ustedes mismos. O sea, tampoco se pongan en situaciones de que extremas, pero pues ríanse de ustedes mismos, plebes. La neta, ¿quién más se va a reír de ustedes mismos si no son ustedes? O sea, hay veces que pasan situaciones cagadas y por más que estés molesto se te va a olvidar porque pues pasó una cosa X y ya, ¿no? O sea, ríete, o sea, no hay por qué no reírse de uno mismo. O sea, el que es amargado se queda amargado y la neta no te trae nada bueno ser amargado a tu vida. Entonces siempre hay que ser felices, hay que traer una sonrisa en la jeta y siempre sonreír, echar buena vibra y así, plebes, andar al millón. Y pues ya, con eso pasamos a la sección final, que son 5 preguntas aleatorias del día de hoy, que les dejé en mi Instagram. Para los que no me siguen en Instagram, Coronas Paco, les dejé unas cajitas de preguntas. Entonces, de esas cajitas de preguntas, en los nuevos podcasts que sigan de esta, o sea, después de hoy, van a ver antes de cada podcast, una cajita de preguntas. Entonces, esa cajita de preguntas vamos a escoger, el equipo de Coronamos el Podcast va a escoger 5 preguntas aleatorias del día. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Si los tacos fueran personas, ¿cuál sería tu grupo de amigos? La verdad, si los tacos fueran personas, yo elegiría a los tacos campechanos, plebes. Esa mezcolanza de suadero con chorizo, plebes, es
fácilmente describiría a mis tipos de amigos, plebes. O sea, no sé si han visto estos podcasts, saben que mis compas son de que personalidades totalmente raras, o sea, son personalidades muy diferentes, pero siempre hay un común denominador, que siempre tiran buen pedo. Entonces, plebes, para que vean, o sea, no es mal pedo tirar buen pedo, siempre hay que ver para adelante. Yo creo que sería eso, una buena combinación, un junte raro, pero bueno y funciona. Segunda pregunta, ¿qué harías si hoy despertaras en Corea del Sur sin hablar coreano? A la madre, no sé, pero la neta, hablar en señas. Es que siento que la sociedad coreana no es tan juzgante, no juzgante, no es tan eh, prejuiciosa con la gente que no habla coreano. O sea, yo creo que se ha visto más, por ejemplo, en Francia, que si no hablas francés te ven raro y hay gente que no te habla si no hablas francés. Pero yo siento que hablaría en inglés, pero eso, o sea, trataría de, pues, de comunicarme y pues, si no pudiera hablar coreano, pues uso mi traductor, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? No está como que muy para matarse la cabeza. Y la tercera, ¿cuál fue la última vez que te hiciste el dormido para no saludar? Esa vez me pasó si no estoy mal, cuando tenía como 7 años, creo, íbamos no sé si estábamos en Monterrey o sabrá Dios dónde estábamos. Y me hice el dormido, pero la neta no quería saludar a alguien. Y pues ni modo, le tocó no ser saludado y me dormí. Y ya después, o sea, por hacerme el dormido me dormí después, ¿no? Pero pues ajá, o sea, como que al principio pues como que no quería saludar y pues ni pedo, no le tocó saludo. Si pudieras cambiar una sola regla de la sociedad, ¿cuál sería? Cero prejuicios, plebes. La neta, yo creo que esa es como que la regla de la sociedad que quitaría. Porque no sé, no hay que vivir sin prejuicios, plebes. O sea, cero que ver los prejuicios. O sea, siempre hay que ser felices con lo que se tiene y con lo que otra persona tiene. O sea, hay que quitar de que los prejuicios y todo eso. Entonces, pues yo creo que quitaría los prejuicios. Una regla no es escrita por muchos años en la sociedad. Entonces, yo creo que esa sería como que de esa que quitaría. ¿Cuál es tu apocalipsis favorito? ¿Zombies, robots o políticos sin filtro? Yo creo que el apocalipsis favorito es el de los... Damn. No sé, es que la neta yo soy bien culón con los zombies y con los robots, pues no tanto, pero pues Terminator, ¿no? Y los políticos, pues no hay nada peor que un político, pero no, hay políticos que son buena onda, pero no vamos a hablar de política en este podcast. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero no sé, siento que mi apocalipsis favorito sería el apocalipsis zombie. Aunque me estaría de que cagando de miedo literal, plebes, pero yo siento que el apocalipsis zombie le da unas vibras así como de película coreana, ¿no? O sea, decide que Tren a Busan, pues así, algo así. Yo creo que sí, el apocalipsis zombie. Y bueno, plebes, la neta, hasta aquí el chismecito de hoy. Gracias por acompañarme en este podcast. Como siempre, un honor ser su host, como en todas las semanas. En este podcast pasamos de lo más absurdo hasta lo más cotidiano y profundizando e indagando en conceptos, en reflexiones importantes, plebes. Así que recuerden seguirme en todas mis redes. En mis redes principales me pueden encontrar como Coronas Paco. Les voy a poner aquí de que el username aquí en los videitos de la playa. Y en las redes del podcast, que pueden encontrarlas en todos lados como Coronamos el Podcast. Si les gustó el video, denle like en YouTube, compártanlo en Spotify o en Apple Podcast o en donde lo escuchen. Sigan el podcast. Vi que sacaron los rewards de Spotify. Entonces es un sueño estar ahí pronto. Así que, plebes, por favor apoyen este sueño de este host. Y también sigan las redes del podcast, que creo que ya se las dije, Coronamos el Podcast. Y si les gustó el episodio, compártanlo con ese amigo que siempre dice, yo también lo vi en TikTok.
Bueno, plebes, nos vemos la próxima semana. Cuídense, tomen mucha agua con este calorón que hace y no se tomen la vida tan en serio, plebes. Recuérdenlo y nos vemos la próxima semana. Chao.